Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz de Dios sea sobre cada uno de sus hogares. En esta hora, en nombre de la Iglesia Bautista Redención, en nombre de nuestro pastor reverendo Ernesto de Moya, y en el mío propio queremos desearles, hermanos, lo mejor en este tiempo en el cual estamos en casa. Queremos iniciar este tiempo con una palabra de oración, colocando en manos de Dios todo lo que vamos a realizar con el propósito de edificar a la iglesia. Oremos. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, damos gracias, Dios, porque en medio de todo este tiempo, Señor, tú también has demostrado, Padre Santo, cuánto nos amas para cada una de las familias de nuestra iglesia y de todas las diferentes congregaciones en donde tu nombre es invocado, Señor. Gracias por tus misericordias para con nuestro país. Gracias, Señor de la gloria, porque cada momento, Señor, vemos tu mano poderosa, vemos tu misericordia moviéndose en medio de nuestros hogares. Queremos iniciar, Señor, este tiempo, Señor, diciéndote que tú eres, Señor Rey, que tú eres poderoso, que tú eres misericordioso, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres Jehová de los ejércitos. Señor de la gloria, te glorificamos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, Señor. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo, Señor, sea derramado sobre cada hogar. Tu Espíritu Santo, Señor de la gloria, toque cada una de las vidas a donde esta grabación, Señor, donde este tiempo llega, Señor. Permite en el nombre de Jesús, toda obra contraria a ti, Señor, en el nombre de Cristo, sea atada, ligada y echada al fondo del abismo sin retorno, Padre. Que tu autoridad toque, Señor, cada corazón, cada mente, Señor. Tu misericordia y tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén, Señor, y amén. Vamos a continuar, hermanos. Abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Alguien decía la columna vertebral del Evangelio cuando se refería a este texto. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de igual manera vamos a abrir en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. El cual nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hoy, Viernes Santo, estamos conmemorando el hecho de que Jesús fue a la cruz del Calvario para salvarnos, para limpiarnos, para redimirnos, para comprar nuestra libertad espiritual y darnos a cada uno de nosotros la oportunidad de una vida eterna. De manera que vamos a iniciar este tiempo de adoración entonando el himno número 110 en la cruz. Mostrele mi dolor.
placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin lo vi a Jesús, y siempre feliz con él ser. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin lo vi a Jesús, y siempre feliz con el ser. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin lo vi a Jesús, y siempre feliz con él ser. Amén. Él fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. Fue a la cruz del Calvario no solamente para salvarnos de los pecados. Él fue a la cruz del Calvario para también darnos a nosotros salud, porque ahí llevó no solamente nuestros pecados, sino también las enfermedades de toda la humanidad. Así que confiemos en el Señor. Vamos a entonar ahora el himno 171, La cruz solo me guiará. Ascendió llevando pesada cruz, y al morir en ella al mortal dejó un banal de gloriosa luz. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. El alma tan solo hallará la fuente de inspiración. Nada grande y digno en el mundo habrá que en la cruz no haya probación. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Por ella voy a mi hogar celestial, el rumbo marcado está, y en mi oscura vida será el fanal, y en su luz mi alma siempre irá. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Amén. Y asimismo, hermanos, en realidad debemos estar convencidos del hecho de que la cruz del Calvario tiene para nosotros un gran significado. En ella el Señor nos dio vida, en ella nos dio salud y ella nos guía, porque el Señor de la gloria es el Maestro de maestros que nos puede dar ejemplo en todo, e incluso nos da mucho ejemplo de confianza y de seguridad. Vamos a glorificar el nombre del Señor a continuación cantando este precioso himno, Hoy y siempre le alabaré.
la gracia de tu nombre te alabaré. En la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré. Con toda mi gratitud te exaltaré. Con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Por la gracia de tu nombre te alabaré. Por la historia del Calvario te adoraré. Por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo, hoy y siempre te alabaré. Todo momento debe ser causa de adoración y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia nos dice en la primera carta de Tesalonicenses que debemos dar gracias a Dios por todo y en todo. Así que vamos a glorificar el nombre del Señor, pensando cada día que aún lo que nos está pasando también puede fortalecernos y puede ayudarnos a crecer en el Señor, puede ayudarnos a confiar más en el Señor. El salmista, en medio de dificultades, y quizá de dificultades un poco diferentes, pero que de alguna manera también tenían que ver con la vida física de él, en medio de su experiencia podía decir en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vamos a decirlo en esta oportunidad. El Señor es tu pastor, confía en Él, que nada te faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él hará.
a descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, 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 nada me faltará. Algunas veces nosotros creemos que son frases de cajón, pero no lo es. Dios es nuestro sustento, Dios es el que nos fortalece, Dios es el que nos da a nosotros su provisión. Y yo quiero que tú entiendas que Dios espera de ti que tú confíes, que tú creas que Él es, que Él tiene en sus manos tu vida y Él no la va a soltar de ahí jamás, porque Él pagó un precio para que tú fueses libre, para que tú estuvieras protegido, para que tú fueses una persona bendecida. En esta tarde vamos a escuchar palabra de Dios, pero quiero también que usted permita que su corazón, su mente estén dispuesta para recibir este mensaje de parte de Dios. Quiero que usted, en el nombre de Jesús, abra su corazón a Cristo y permita que Él sea lo que quiere ser para usted. Él le ama, Cristo le ama y quiere guardarle y quiere proveerle. A mí me ha provisto, a mi familia me ha provisto y a muchos hermanos en la iglesia nos ha provisto. La hermana Elia está con nosotros y también está haciendo señas allá detrás de la cámara que también le ha provisto. Créame, hermanos, la bendición de Dios ha sido buena a lo largo de este tiempo. Cierre sus ojos.
Padre bendito, en el nombre de Jesús oramos para que tú bendigas al pastor, para que tú bendigas la palabra que va a ser expuesta, para que tú bendigas su vida, para que tú lo llenes, Señor, de la presencia de tu Espíritu Santo y lo use. Espíritu Santo de Dios, sé tú con mis hermanos, bendícelos en el nombre de Jesús, derrama sobre ellos tu provisión, tu bendición, guárdales en el nombre de Cristo Jesús. Llénalos de tu presencia, Espíritu Santo, y permite que tu palabra sea de gran edificación y consuelo para nuestras vidas. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Vamos a tener este mensaje basado en la la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21 hasta el 25. Quiero leer para ustedes. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Que Dios bendiga esta palabra para nosotros en esta tarde. Quiero que nos acerquemos a la palabra del Señor y tengamos muy presente este tema que en realidad nosotros nunca jamás debemos olvidar. Que aún estando el Señor en la cruz del Calvario, siguió cumpliendo con su gran ministerio de enseñar. El gran maestro, enseñar. Y el tema es, desde la cátedra de la cruz, Jesús nos enseña a vivir como hijos de Dios. A la luz de la palabra del Señor, todo está en su lugar. Se levanta la cortina para el acto final. Dios va a morir. Una conspiración sin precedente, cargada de toda injusticia, de toda crueldad, intereses políticos y religiosos, habían sentenciado a un hombre inocente a la más bárbara y cruel ejecución. La víctima no era cualquier hombre, la víctima era Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, el creador de la vida que María había engendrado y que moría ese día para redimir a la humanidad. En medio de 2,5 millones de espectadores, entre ellos los farsantes, conspiradores, algunas cosas pasaron en el aposento alto esa noche. El domingo, en la entrada triunfal, la gente había gritado, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Posiblemente estaban allí también con él en el pretorio y allí en el monte del Gólgota. A la luz de la palabra del Señor, toda la vida de Jesús fue un prólogo de la crucifixión, preludio, introducción de la redención de nuestra vida. Él se hizo hombre con el propósito de morir. Toda su vida fue una preparación para su muerte. Jesús mismo lo había dicho a los discípulos. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán. La conspiración en la cual participó uno de ellos no fue impedimento para presentar su mensaje. Al entrar a Jerusalén, un tremendo sermón profético en el Monte de los Olivos era predicado por nuestro Señor Jesucristo. Toda su mente, sus pensamientos estaban conectados con el tema de la crucifixión.
Cuando hubo acabado estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Cristo sabía su hora, sabía que su hora había llegado. Ella no fue un secreto para nuestro Señor Jesucristo. Y desde allí nuestro amado Señor proclamó hasta la última instancia sus maravillosas y especiales enseñanzas para el pueblo de Dios, para el mundo cristiano. Entendemos que toda la vida de Él fue un gran ejemplo a seguir por nosotros, una gran inspiración para toda la humanidad, incluso su muerte. Esto es lo que exactamente afirma Pedro, que tanto en la muerte como en su sufrimiento, Cristo nos ha dejado importantes enseñanzas. Dios quiera que nosotros siempre la atesoremos y la comprendamos y la apliquemos a nuestra vida. Y desde la cátedra de la cruz, en su muerte, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a perdonar. Rogaba al Padre Celestial: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Cristo murió perdonando. Qué gran enseñanza. A los que pecaron, Él los perdonó y reveló su compasión, experimentando toda clase de ofensas, burlas, humillaciones y perdonando a ellos. Cristo creó el mundo y vino a Él, y el mundo no se lo agradeció, no lo recibieron, fue hostil durante toda su vida. Una y otra vez buscaron su destrucción y lo traicionaron, llevándolo a la cruz. A través de una terrible conspiración, a estos también perdonó. En la cruz, como ninguna muerte ordinaria, fueron implacables con Él y se aseguraron que padeciera dolores rigurosos, intensos. A estos también perdonó. Siendo objeto y víctima de odio, amargura y de la vil maldad del ser humano, clama a Dios para que perdone a sus ejecutores. Ellos no saben lo que hacen. Jesús comprendió la miseria del ser humano, su ignorancia, su pecado, su ceguera, su depravación, la cual todavía en realidad el ser humano tiene que confrontar. Nuestro Señor Jesucristo sabía que sus asesinos no conocieron ni la identidad de Jesús ni la inmensidad de su vida. Estaban matando al príncipe de la vida, estaban matando al creador del universo. Estos ignorantes fueron perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Cristo quería llevarlos a Dios y la única manera era perdonándolos. No había otra forma. Y Cristo oró allí por la necesidad más profunda de aquellos que lo mataron. Él estuvo más interesado por perdonar a sus asesinos que por condenarlos. Dios quiera que nosotros como cristianos podamos experimentar en nuestro corazón esta maravillosa virtud del hombre de Dios y perdonemos y nos perdonemos los unos a los otros. En la vida estamos propensos a cometer errores, fallas, ofensas, a veces inclusive a nuestros hijos, a nuestra esposa. Qué maravilloso cuando todas aquellas cosas se arreglan, sencillamente porque hemos aprendido dentro de la enseñanza de Jesús a amar y a perdonar. Y desde la misma cruz del Calvario nuestro Señor enseñó a alcanzar a otros, a evangelizar. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo nuestro Señor, quien vino a proclamar el mensaje de salvación, brindó el último regalo de la vida eterna a aquel hombre condenado y necesitado. Ahí en la cruz, recibiendo todo el veneno, el odio de sus ejecutores, se preocupó también por la salvación de un pecador y lo invitó a que él participara con él de esa bendición maravillosa. No se sintió ocupado en aquel momento como para no guiar a este pecador a la salvación. Hasta ese momento su misión era traer a los hombres, a las personas,
a Él, a Dios, aún en ese dramático momento. Iglesia, tenemos que dar el mensaje, tenemos que compartirlo, tenemos que proclamar el mensaje de redención y de salvación. La misión de Cristo para la salvación fue y es constante, y la cumplió aún mientras moría en la cruz, al destrozar las tinieblas del corazón de aquel ladrón. Él es también nuestro ejemplo y nuestra inspiración. Alcancemos a otros para la honra y la gloria de nuestro maravilloso Señor. Y nuestro amado Cristo siguió enseñando desde esa cátedra de la cruz, y ahí en su muerte nos enseña a atender las necesidades de los demás. Cuánta en realidad gratitud sentimos en este momento de epidemia, de pandemias en Colombia, en el mundo, por la gente que está colaborando con este problema, ayudando en las necesidades de otras personas. Aplaudimos a los médicos, a las enfermeras, a los transportadores que se están prestando y facilitando para llevar a aquellas personas a ese trabajo, a todos aquellos que están implicados en esta restauración del mundo, los estamos aplaudiendo. Cristo nos enseñó desde la cruz del Calvario a atender las necesidades de otras personas. Juan el apóstol acompañaba a María en aquel momento, y cuando él vio a su pariente le dijo: mujer, he ahí tu hijo. Pero también le dijo a su pariente: hijo, he ahí tu madre. No dejaba sola a María, entregaba esa responsabilidad a un pariente cercano a él. Juan el apóstol, quien lo acompañaba en ese momento y quien posiblemente estaba experimentando toda la esencia de la profecía dada por Simeón de que su alma sería traspasada por causa de Jesús. Aunque la acompañaba Salomé, también su hermana, la madre de Santiago y Juan, también María, la mujer de Cleofas, María Magdalena, de quien Jesús echó fuera 7 demonios. Había posiblemente esa necesidad de enseñarnos a nosotros a que tengamos cuidado de aquellos hermanos que tienen necesidades. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Gracias al Señor por esas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Su ministerio había terminado, aún así quiso entregar a María al cuidado de Juan y a Juan al cuidado de María. Tal vez María era la más necesitada de todas, porque José había fallecido para hacer tal encomienda y sus medios hermanos no creían en él, eran incrédulos. Qué gran lección, qué maravillosa enseñanza en medio del dolor. La pureza de su carácter y su amor nunca se menoscabaron ni se dejaron de presentar como para perder de vista las necesidades de otras personas. Iglesia, necesitamos ayudar a nuestros hermanos, por lo menos orar por ellos, y si está al alcance de nuestras posibilidades, servirles, ayudarlos, inclusive aún dentro de nuestras posibilidades económicas. Cristo nos dejó esa gran lección a nosotros. No dejemos de extender nuestra mano para compartir con aquellos que nos necesitan. Desde aquella cátedra de la cruz, en su muerte, nuestro Señor Jesucristo enseñó la trascendencia tremenda del pecado. El gran problema de la humanidad. Algunos han visionado pensando que después de esta pandemia la vida humana va a cambiar. Pero no es la única pandemia que ha habido. Han habido más de 10 o 12 pandemias, gripas, españolas, epidemias negras, el SIDA, y cuántas pandemias se han llevado miles y miles en realidad de personas. Y el hombre sigue en la misma tónica. Cambia en las próximas semanas cuando la pandemia ya deja de estar, pero próximamente sigue siendo el mismo ser necesitado de Dios, deseando realmente de alguna u otra manera mantener su vida dentro de aquella práctica del peor de los virus,
el virus del pecado, el problema del pecado. Fue el mensaje más patético, en realidad, más conmovedor, dramático, impresionante de nuestro Señor Jesucristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo el peso del pecado de la humanidad, cargado realmente en la vida de Jesús, en la mente de Jesús, en el corazón de nuestro Señor. Había que llevarlo a la cruz del Calvario. Se necesitaba un cordero sin mancha. Había que derramar la sangre de un cordero para la redención de la humanidad. Y nuestro amado Señor Jesucristo murió entendiendo la seriedad, la trascendencia del pecado. Murió sufriendo sus implicaciones. El pecado, el virus del pecado, el que el hombre ha querido inclusive tratar de dibujar de diferentes tonalidades con el propósito de mantenerlo todavía en su corazón, de tolerarlo. Y Dios, de manera justa, por instantes, presenta esa situación de desamparo, de abandono. Es una de las experiencias más dolorosas que tuvo que afrontar nuestro Señor Jesucristo para describir su afectación por haber cargado con el pecado de toda la humanidad. Dios el Padre, con quien Él ha tenido eterna comunión, se ha separado de Él, se ha separado realmente de su presencia, lo ha desamparado. Él tenía que cargar con la culpabilidad del pecado de la humanidad, el pecado que ha hecho lo que realmente ninguna otra cosa en el universo ha podido realizar. Los seres humanos no pudieron separar al Padre del Hijo, los demonios tampoco pudieron. Satanás intentó y no pudo, pero el pecado le causó al Hijo sufrir la realidad más devastadora de su vida, la separación de Dios. Él, quien era en el Padre y el Padre en Él, Él quien era uno con el Padre y el Padre uno con Él, en este instante de juicio era abandonado por Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo está cargando el pecado de la humanidad. Y el pecado siempre ha distanciado de Dios, separa. Inclusive no solamente de Dios, sino nos separa los unos de los otros. Nos separa inclusive de la familia, de la sociedad. Cristo sufrió la burla, sufrió el llevar precisamente la corona de espinas en su cabeza, los azotes, los golpes, los clavos en sus manos y en sus pies, y no reaccionó porque en aquel momento él tenía que sufrir el peso terrible del pecado de toda la humanidad. Dios quiera que nosotros podamos entender esa realidad tremenda, esa experiencia que posiblemente hoy celebramos y siempre hemos celebrado haciendo alusión al día de la semana, el Viernes Santo. ¿Cuál Viernes Santo? ¿Cuál día santo? Debemos recordar que allí en la cruz del Calvario dejaba el Señor la carga tan tremenda del pecado de toda la humanidad para que nosotros aprendiéramos a acercarnos a Él y poder recibir de Él la gracia de su amor y de nuestra salvación. Qué gran maestro nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día inclusive hay muchas personas que están haciendo alusión a cantidades de circunstancias dentro de todo este problema que está afrontando la humanidad y se han olvidado de algo muy importante. El único camino verdadero de la salvación del ser humano en realidad es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y allí desde la cátedra de la cruz, nuestro Señor nos enseña que realmente los unos de los otros dependemos. No podemos aislarnos de ninguna manera. Cristo en realidad nunca pretendió aislarse. Y estando allí en la cruz del Calvario, baja posiblemente su mirada
a tierra donde estaban soldados, donde estaban algunos parientes cercanos y exclama: tengo sed. Cristo experimentó condiciones de la vida humana. En algunos momentos necesitó de otros como cualquier ser humano para satisfacer necesidades. Hubo momentos en los que estuvo desanimado, afligido y se quejó. Hubo momentos en que tuvo hambre y necesitó alimento, que tuvo sueño y necesitó dormir. Hubo en realidad momentos de alegría posiblemente cuando veía a los discípulos haciendo su obra. Experimentó todas las emociones, todas las necesidades de la vida humana y dependió de otros para satisfacer sus necesidades. Le gustaba frecuentar la casa de Lázaro y de María, posiblemente inclusive aquellos platos que hacían las hermanas de Lázaro le agradaban a nuestro Señor. Quería compartir en ese hogar con aquellos amigos especiales. También con Jesús y también como Jesús nosotros experimentamos necesidades y no podemos resolverlas solos. Dependemos los unos de los otros. Somos entes, seres sociales que debemos estar involucrados precisamente en esa sociedad donde Dios nos ha colocado. Sigue el Señor enseñándonos desde la cátedra de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo en su muerte nos enseña a terminar todo lo que realmente por alguna circunstancia nosotros hemos comenzado. Allí Él, desde esa cruz, posiblemente lleno de dolores, de sufrimiento, cargado de pecado, dice al Señor el Padre y a toda la humanidad: consumado es. Era una confirmación, una convicción de triunfo y de victoria, de que la obra encomendada la había terminado. Hay millones y millones que han iniciado la carrera de la vida cristiana y por desgracia no la han terminado. Se han detenido y Cristo vino para hacer su obra de redención y la había terminado. ¿Cuánto nos entristece en realidad cuando hay hermanos en nuestras congregaciones que pareciera que nunca maduraran como cristianos? Cualquiera diferencia, cualquiera circunstancia, inclusive la utilizan como razón para apartarse de los caminos del Señor. Consideran que la iglesia está llena de hipocresías porque no toleran a veces las diferencias que nosotros vamos a mantener hasta el último momento de nuestras vidas. Y Cristo vino a derrotar a Satanás, quien nos separa y nos distancia. Y parece que lo lograra inclusive. Así también nosotros estamos llamados a terminar la carrera de la vida, dice el autor de la carta a los Hebreos, que hemos comenzado. Y dice el escritor sagrado, poniendo nuestra mirada en Él. Él tiene cuidado de nosotros y es la única manera. ¿Por qué me tengo que alejar? ¿Por qué me tengo que apartar? ¿Por qué tengo que salirme de los caminos en realidad? Por esas pequeñeces, a veces llamamos niñerías de la gente inmadura en realidad. Y todas estas ocasiones en que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, debemos recordar esas palabras de Jesús: consumado es. Pablo en algún momento determinado le dijo a las iglesias: yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Qué maravilloso cuando a veces inclusive como pastores consideramos que ya está bueno, que ya el tiempo de trabajo ha llegado al final de nosotros. Parece que las fuerzas se debilitaran, que se terminaran a veces inclusive las capacidades nuestras, quedaran como un poquito obsoletas en cuanto a la contemporaneidad de la iglesia en realidad. Y por eso a veces queremos salir, abrir los espacios a otras personas y nos olvidamos que todavía debemos mantenernos en el camino, en la carrera de la vida cristiana hasta cuando el Señor así lo determine. Él es el que tiene cuidado de nosotros. Y por último, nuestro Señor, desde la cátedra de la cruz, levanta su mirada al cielo y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En estos días
tomé un taxi en Villa Country y yo veía que un señor me llamaba, pastor, venga, yo quiero llevarlo. Y cuando me acerco a él, él tenía la cara con el tapabocas y una cachucha y no lo reconocía. Ese hermano, recuerdo, había llevado al pastor Balanta a Riohacha en una cirugía de columna vertebral de su hijo Eisner. Había estado aquí conmigo unos 2 o 3 meses, mientras que Eisner comenzaba a dar sus primeros pasos después de esa cirugía. 12 clavos le colocaron en su espalda. Y él me reconoció, yo no lo reconocí. Y me pregunta, pastor de Moya y el pastor Balanta. Él en un carro de esos grandes lo llevó a Riohacha porque el carro de él era grande. Y él podía la silla de adelante extenderla como una cama. Y de esa manera Eisner podía ir ahí como si fuera en una camilla de hospital. Y lo llevaron a Riohacha. Ese día que llegaron a Riohacha, 3, 4 de la tarde, el hermano recibió la paga y se venía. Y el pastor le dijo, no señor, usted no se va de aquí hasta que usted no coma con nosotros. Y eso ha quedado en la mente de ese conductor de taxis. Y me encontró, muchas veces nos hemos encontrado, pero en esta ocasión me dijo, pastor, quiero saber del pastor Balanta. Y le dije, hermano, partió con el Señor. Está en la presencia de Dios. ¿Cómo? Sí, hermano. Hace apenas 8 o 10 días el pastor está con el Señor. A eso nosotros, todos los seres humanos, estamos llamados como cristianos. A vivir con Él, a vivir en Él y a morir en Él. Y nuestro Señor Jesucristo dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Iglesia, son días de dificultades, de grandes retos, de grandes desafíos. Como Jesús, echemos toda vuestra ansiedad, nuestras dificultades, nuestros problemas en las manos del Señor, porque la palabra dice, Él tiene cuidado de nosotros. Dios el Padre nunca le ha fallado a nadie y vivió y murió enfrentando, superando escollos y entregado al Padre Celestial hasta el último momento de su vida. Hoy quiero dejarles como conclusión de esta palabra, sigamos como el Señor, atesoremos las lecciones que Él nos dejó y perdonemos en realidad a nuestros hermanos, los unos a los otros. Proclamemos el Evangelio, esa es nuestra tarea maravillosa en realidad que tenemos. El predicar la palabra gloriosa de nuestro Señor. Atendamos con amor a nuestros hermanos las necesidades de otros. Comprendamos inclusive las implicaciones terribles del pecado. Cómo acaba al ser humano. Acaba inclusive con la economía de los países. Acaba inclusive hasta con la economía de las grandes naciones. Nos mueve hacia ciertas decisiones que tal vez nunca jamás hubiéramos querido tomar. Pero eso es lo que hace realmente el pecado. Terrible virus que siempre ha dañado y ha deteriorado la vida del ser humano. Al terminar la carrera de la vida cristiana, vivamos con el Señor y muramos en las manos maravillosas de nuestro Señor. Dios quiera que esta palabra pueda ser de gran bendición para nuestras vidas en este día en el cual recordamos, no celebramos, recordamos en realidad la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. El ruego de mi corazón, hermanos, como pastor, es que realmente nos mantengamos siempre con esa forma y esa manera de vivir la vida cristiana de la mano de nuestro maravilloso Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Permite que no caiga vacía y que genere el fruto en la vida de mis hermanos. No solamente, Padre de la gloria, al 100, sino a mucho más para la honra y la gloria del Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.